Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola amigos del planeta, ¿cómo están? Vamos a iniciar el programa Candidatos, esta vez con un invitado especial. Se trata de Jaime Solís, ex fiscal departamental de Santa Cruz, político y ahora precandidato a las elecciones generales del próximo año. Está también junto con nosotros Amalia Pando, mi compañera de programa, a quien le pido que por favor haga la primera pregunta. Cacho, muchas gracias. Doctor Solís, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Y yo sé que usted tiene muchas novedades que contarnos a propósito de su interés por una candidatura a la presidencia. Pero lo primero es lo primero. Cacho decía, fue fiscal del distrito de Santa Cruz y justamente cuando se produjo la masacre del Hotel Las Américas. Usted era fiscal del distrito de Santa Cruz. 16 de abril del año 2009. Evo Morales tenía 3 años en el gobierno y su propósito era acabar con la oposición empresarial, cívica de Santa Cruz y montó este caso de terrorismo. Esa madrugada se produjo la matanza y usted era el fiscal. ¿Qué hizo? ¿Qué vínculo tuvo? ¿Participó en la investigación? ¿Lo llamaron? ¿Formó parte de este operativo? Bueno, un gusto estar en el programa. Un saludo para Cacho, para ti, Amalia, muy especial. Yo he sido designado fiscal constitucional en el año 2005, un año antes de que Evo Morales llegue al poder, por un mandato constitucional de 5 años. Por tanto, las acciones y mi sometimiento simplemente era al de la ley. En esa oportunidad, esa jornada del 16 de abril del 2009, marca un día muy complejo, muy complicado, porque en ese momento el fiscal general nos prohíbe que nosotros intervengamos en el caso que se estaba desarrollando en el Hotel Las Américas, nos prohíbe expresamente e indica de que eso correspondía a la jurisdicción de La Paz. Nosotros con el juez asignado al caso disputamos la jurisdicción de Santa Cruz para que el caso se mantenga en Santa Cruz porque correspondía al juez natural, que era el juez cruceño, y el juez es el que le da la jurisdicción a la fiscalía. Pero la Corte Suprema de Justicia determina viendo la jurisdicción paceña y la jurisdicción cruceña, determina porque el caso debería irse a La Paz. Nosotros hasta último momento, con el juez que controlaba la causa, que es el que tenía que jalar la jurisdicción a Santa Cruz junto con nosotros, se nos impidió en todo momento. El gobierno directamente trabajó con la policía y la Fiscalía General del Estado saltó en todas las instancias a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. No pudimos intervenir en el caso porque la policía trabajó directamente con una persona que nunca he conocido, que es el fiscal Marcelo Sosa, y directamente con ellos empezaron a trabajar. Él asumió como director. Permítame interrumpirle. Mario Uribe, que era el fiscal general de entonces, usted dice, me instruye. ¿Cómo le instruye? ¿Usted tiene un memorándum por escrito? Eso está todo en los cuadernos de investigación y en los archivos de la Fiscalía. Inicialmente instruye en la madrugada, instruye que nosotros no intervengamos, que iban a ser fiscales y forenses y policías de La Paz que estaban viniendo en un avión para intervenir. Nosotros, sin embargo, con otros fiscales que trabajaban, fiscales de materia, que eran parte de mi equipo élite para atender este tipo de casos, nosotros deberíamos participar. Intentamos entrar, nos cerraron el circuito que estaba todo precintado. La policía no dejó entrar a los fiscales de materia designados por mi persona para que participen
y por eso es que Santa Cruz queda al margen de ello. Luego viene la pugna judicial entre el juez de Santa Cruz con la jueza de La Paz, y cuando hay ese tipo de situaciones tiene que haber una compulsa. La compulsa la determina la Corte Suprema y determina que el caso se va a La Paz. Y hasta ahí fue el tema. Jaime, antes de esto, mi pregunta era, ¿cómo le instruye? Y lo otro que quiero preguntarles, antes de que se produjo la matanza, había ocurrido otro hecho, y quiero preguntarle si usted lo investigó, si usted tenía elementos, que es el atentado al domicilio del cardenal. El cardenal. Sí, que ese caso. el que fue el pretexto de esta intervención al Hotel Las Américas. Ese es el origen del caso que tiene el doctor Walter Tapia Pachi. Ese es el juez que controla la causa. O sea, es a raíz de ese juez que nosotros tratamos de que el caso se llevara aquí en Santa Cruz, porque él es el que estaba investigando el primer caso del atentado a la casa del cardenal. Entonces, con él es que defendemos la jurisdicción. Y él, al poco tiempo de seguir, que se llama en esa pugna, tiene que salir también escapando al Brasil. Entonces, él sale fuera del Brasil a los pocos meses, se va al Brasil, y él estuvo refugiado también como unos 3, 4 años, y dejó, inclusive por ese caso, tuvo que dejar su actividad como juez. Ajá. Usted también luego salió al Brasil. ¿Cómo se manifestaba había presión, había amenazas? ¿Qué hizo que tuvieran que abandonar el país? ¿Qué hecho? No, el caso del juez, el juez abandona el país porque empieza a ser perseguido por el gobierno, porque el que tiene jurisdicción es el juez y los fiscales tenemos atribuciones. Si un juez investiga Santa Cruz, los fiscales de Santa Cruz actúan. Si un juez de La Paz actúa, tiene la jurisdicción, el control jurisdiccional, actúan los fiscales de La Paz. En el caso de Walter Tapia, peleamos con él y al final él tuvo que dejar la función judicial y refugiarse en el Brasil. Yo termino mi mandato unos meses más, el 5 de enero más o menos se cumplía mi mandato, los 5 años, y a los pocos meses empieza también una persecución en contra de mi persona, y también tengo que salir fuera del país durante más o menos 2 años para refugiarme frente a la situación que habíamos vivido. Habló con el fiscal Sosa, que en ese periodo también se refugia en el Brasil. Ambos están en el Brasil. No, lo que pasa, nunca tuve en contacto personal con Sosa, no lo conozco ni personalmente, ni hablé por teléfono, jamás. Primeramente, nosotros, bueno, la verdad que las persecuciones pues no son fáciles. Primero uno sale a la Argentina, yo terminé en el Brasil, pero primero salí a Chile, luego estuve en Argentina, pasé por el Paraguay, y al final el CONARE del Brasil nos dio el refugio. O sea, no fue una cosa sencilla, fue un tema de muchos inconvenientes, muchas dificultades que padecí en mi persona junto con mi familia. Doctor Solís, ¿no trabajó usted primero con Evo Morales? Porque para quedarse en la Fiscalía del Distrito... Jamás trabajé con Evo Morales, nunca lo conocí personalmente, Evo Morales, ni a García Linera, ni a ningún ministro de Estado. Yo tenía mi mandato constitucional, entonces yo cumplí mi mandato. Y por tanto, al único que hacía caso era la ley y a la Fiscalía General, que tiene su estructura jerárquica, y al cumplimiento de la ley. Es después que cumplimos los fiscales que habíamos sido designados constitucionales, en que empieza una sucesión de interinatos de corto plazo, donde empiezan a cambiar el rumbo de lo que inicialmente fue la Fiscalía. Nosotros construimos una Fiscalía totalmente con plenas atribuciones y con pleno cumplimiento de la ley. Nunca lo llamó Rada, que era el ministro de gobierno, que no era lo el que conocí, no tengo ningún vínculo con nadie de ellos. Es más, nunca permití injerencia en ningún caso del MAS o el MAS en mi gestión. Y eso es un tema contundente. Jamás permití que nadie... ¿Por qué? Porque yo me debía a la Constitución. Yo tenía un mandato constitucional de 5 años. Y punto. Y ese tema... Claro, usted no tenía por qué yo someterme. En cambio, si hubiera hoy día los interinos,
están obligados, ¿por qué? Porque son designados interinos para ser fácilmente manipulados. En cambio, yo no tenía por qué, no debía por qué. Yo tenía mi único sometimiento, era de la ley. Cacho. Yo tengo una consulta y está relacionada con el efecto posterior que se produjo en el Ministerio Público en Santa Cruz. Porque tú dices, Jaime, nos aislaron, no nos dejaron actuar. En ese momento ya Marcelo Sosa toma protagonismo, se hace cargo del caso. Me acuerdo del fiscal Harry Schwarzenegger, por ejemplo, que era una especie de segundo de Marcelo Sosa. Actuó también en ese momento el actual viceministro del régimen interior, que era quien traía a los detenidos, a los aprehendidos a la ciudad de La Paz. ¿Cómo quedó el Ministerio Público cruceño, que ya para ese momento tenía peso, ya tenía de alguna manera un espacio ganado en el conjunto del Ministerio Público a nivel nacional? Mira, quedó muy golpeado, porque hasta ese entonces yo iba cerca de 4 años en mi mandato. Habíamos transformado la administración de justicia, habíamos descentralizado. En Santa Cruz es un lugar muy especial el Ministerio Público. Aquí donde base en cada barrio entiendes una fiscalía, no es lo mismo que La Paz. Aquí yo creé unidades especiales de víctimas especiales. Aquí era otro el rol. O sea, yo venía de un concepto de estudiar fuera del país y había visto los modelos de administración de justicia. Entonces yo vine a innovar el tema de administración de justicia. Pero es un antes y un después. Inclusive mi propia relación con Uribe, que era muy buena, se rompe porque ya Uribe se pone a hacer política y nosotros simplemente a cumplir la ley. Y entonces resulta que la FELCC funcionaba como un ente paralelo a nuestra fiscalía, donde llegaba Sosa, llegaba toda esa gente y donde nosotros no teníamos acceso. Los investigadores venían a la fiscalía cuando inclusive ahí se produce una fractura entre la Fiscalía de Distrito y la normalidad de la funcionalidad de relaciones con la policía. Es más, esa gente inclusive creo que no iba ni al comando departamental de la policía. O sea, fue un momento de fractura. Entonces esa fractura nos cobra posteriormente una fractura política a nosotros, porque nosotros no facilitamos en nada y en todo momento peleamos la soberanía, entre comillas, de la Fiscalía de Santa Cruz, por la justicia en Santa Cruz. Ahora, este caso de la matanza en el Hotel Las Américas ha sido derivado a la Corte Penal de la OEA. ¿Qué cree que pase ahí? Yo creo que lo más probable es que ojalá esto pase al Tribunal de Justicia Penal de Roma, ya que todavía creo que el Ministerio Público va a seguir protegiendo a Evo Morales, a sus ministros, a Sosa y a todos los que han participado en esta ejecución sumaria de esta gente, digamos, ¿no? Yo creo de que esto va a tener una trascendencia más internacional y una aplicación de la norma internacional. No creo que como está funcionando la Administración de Justicia en este momento se animen a procesar a todos estos responsables, que son creo más o menos como 104 personas, a las cuales deben ser procesadas, investigadas por la violación a los derechos constitucionales y esta ejecución sumaria. Jaime, tengo una última consulta respecto de este tema que tiene que ver con lo procedimental. Y tú dices, esto va a pasar al Tribunal de Roma una vez que se sustancie el tema en la Corte IDH. ¿Es posible, es factible que podamos ver, por ejemplo, a Evo Morales, a Álvaro García Linera y a otros personajes de ese momento sentados en el banquillo de los acusados? Sí, si yo soy presidente, tengan la plena seguridad de que él sí va a sentarse en el banquillo y toda esta gente. Si salgo presidente, obviamente que sí. Y por otro lado, en lo procedimental, querido Jaime, en lo procedimental también te lo quiero decir de que si no aplica la Administración de Justicia boliviana, no cumple con lo ordenado, lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José, Costa Rica, entonces, y tampoco Bolivia realiza los procesos, entonces abre la jurisdicción extraordinaria, que es la jurisdicción internacional, para que Roma se pueda hacer cargo de este tema. ¿Y hay resarcimiento para las víctimas de las torturas
para los familiares. Tiene que haber resarcimiento y encima tiene que haber procesamiento penal. Y Bolivia está en la obligación moral de procesar penalmente a las personas que han cometido estos crímenes. O sea, la Fiscalía General está en la obligación y la Procuraduría en constituirse en parte, conjuntamente las víctimas, para procesar penalmente a los responsables de los hechos penales que ocurrieron el 16 de abril de 2009. Bueno, esa fase ya se superó, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos, como Bolivia no hizo nada, pasó el caso ya a la Corte. Y entonces ya todo el asunto está en manos de la Corte y por lo tanto es esa Corte la que va a tomar las decisiones jurídicas del caso. Bueno, yo le agradezco, Jaime, que nos hubiera aclarado su posición y relatado cuál fue su participación en este caso de violación flagrante de derechos humanos. Pasamos al tema político, ¿te parece, Cacho? Sí, adelante, por favor. Bueno, usted dijo ya, se adelantó y dijo, cuando yo sea presidente, o sea que va a candidatear, ¿la cosa va en serio? ¿Tiene esa voluntad? ¿Qué lo lleva a esta decisión? Mire, señora María, el tema es que no podemos continuar con esta clase política que en este momento tenemos. Tenemos un MAS con dos cabezas de serpiente que han conflictuado en demasía el escenario político nacional, agravando más el problema económico de que por sí solo ya venía. Y en el otro lado tenemos los mismos funcionales que en los últimos 30 años viven haciendo política, que han concentrado la atención pública y que hacen parte de la administración de una democracia que no es tan real, donde ellos juegan a ser democracia y donde buscan mantenerse siempre ellos permanentemente como los opositores. Esa situación tiene que acabar. Definitivamente se precisan de liderazgos emergentes que vayan a conducir el país. Y yo no creo que vayan a ser los mismos que siempre le han hecho el jueguito a la democracia a Evo Morales, sino se trata de cambiar el sistema político nacional, de reestructurar el país y fundamentalmente de nuevas personas con una nueva visión política que vayan a transformar el sistema democrático. Ahora, esto tiene que ver y tiene muchísimas implicancias. Esto implica cambiar de modelo, esto implica transformaciones de fondo y esto implica tener la voluntad política para hacerlo. La gente que jugó y sigue jugando a hacerle el jueguito al MAS como sus opositores, los de siempre, no les interesa cambiar el modelo de Estado, no les interesa salir del sistema estatista, lo único que piensan es cambiar simplemente los actores y seguir administrando este Estado que está totalmente agotado y que se necesita transformarlo totalmente. Bueno, hay otros 20 que opinan más o menos igual que usted. ¿Qué le hace pensar que usted va a ser el elegido? Bueno, eso depende de una de las propuestas políticas, que es la clave de todo, y otra, la capacidad de decisión que se tenga. Yo en este momento tengo la plena decisión. La primera es que creo que debemos ver la forma de unirnos todos los frentes emergentes. Porque precisamos de una unidad nacional. La clave para la victoria, obviamente, es la unidad. Ahora, no necesariamente puedo yo ser el candidato a la presidencia, porque esto no se trata de un tema personal, un encaprichamiento o un tema de egolatría, decir, no, yo quiero. No es un tema de la presidencia. El tema es que he construido un proyecto político nacional donde está muchísima gente nueva y queremos unirnos con gente nueva bajo un programa, bajo una propuesta de país. Y esa propuesta de país es sobre la base del libre mercado, por un sistema de emprendimiento, por un sistema de industrializar realmente de verdad el país
de abrir las fronteras, abrirnos hacia el mundo, dejar de reunirnos con los bandidos del mundo, de estar con los países más marginales y con los terroristas del mundo, y constituirnos en un país nuevo. Hay que reconstruir este país desde el inicio, desde las cenizas mismas. La institucionalidad está hecha trizas en el país. O sea, no existe, no funciona nada en el país. Antes de todos esos sueños hay que ganar la elección. Y como van las cosas con 20 candidatos y todos los días surge uno nuevo, va a ganar el MAS. Yo no creo que vaya a ganar el MAS. Obviamente que hay que hacer algunos temas urgentes primeros, que creo que es tarea del legislativo, y ver, lamentablemente, el legislativo se ha dejado sorprender con los tribunales constitucionales prorrogados y además la incapacidad de Choquehuanca de poder manejar el legislativo, pero se precisa el tema del padrón electoral y el tema de la nueva redistribución de los escaños electorales. Ese es un tema fundamental que hay que tomarlo en cuenta. Y luego están las políticas de alianzas. Nosotros vamos a dar, con otros partidos más, vamos a dar una sorpresa el próximo 7 de agosto en la ciudad de La Paz. Vamos a dar una sorpresa de que la unidad sí se está estructurando. Hemos estado trabajando en bajo perfil y el tema va a funcionar ya un proceso unitario importante en el país. ¿No cree que vaya a ocurrir lo mismo que en Venezuela? Es decir, que el MAS no va a soltar la manija y menos el poder nunca. Y que si necesita hacer fraude, va a hacer fraude. Lo de Venezuela es similar a lo que se puede venir a Bolivia si es que no hacemos el cambio del padrón electoral, si no vemos la forma de controlar al árbitro, porque el tribunal electoral es manipulado permanentemente por el gobierno. Es más, el cambio último que hicieron de la vocal Chuquimia por el otro no correspondía, porque ya no tenía jurisdicción, ni competencia, ni atribuciones el presidente. Ya había designado a una persona y el Tribunal Supremo Electoral no es su institución de competencia. O sea, ya perdió su competencia al momento de la designación, pero no. Y Chuquimia se fue y tiene ahí un elemento totalmente ilegal funcionando dentro del Tribunal Electoral. Entonces son cosas que lo permite y se lo permite y no dice absolutamente nada. Los partidos de la supuesta oposición que tienen bancada parlamentaria no dicen absolutamente nada y dejan que siga pasando lo mismo. Entonces, mientras tengamos este tipo de oposición, o sea, obviamente que vamos a seguir igual. Precisamos de cambiar la oposición y hacer una oposición real al MAS. Yo le he llevado la orden de aprehensión a Evo Morales a Buenos Aires. Yo lo he perseguido a Evo Morales, he iniciado los juicios. Hay varios juicios de Evo Morales. La fiscalía, una vez los admite, inmediatamente al poco tiempo los cierra. O sea, en verdad nosotros estamos haciendo una oposición real al MAS y creemos de que sí podemos vencer al MAS, porque también hay una cosa que es fundamental. La situación objetiva y real de lo que está pasando en el país en materia económica. Hoy día existe un bloqueo nacional con 70 puntos de bloqueo. O sea, no hay diésel, el dólar está en 12 bolivianos. Hay todos nuevos elementos objetivos que van a transformar la realidad. El boliviano hoy día está más consciente que nunca que el MAS ha destruido el país y que Arce definitivamente no es ninguna opción y que tampoco Evo lo es. Solamente quieren sorprender a algunos ignorantes haciéndose ver que si Evo vuelve, van a volver los dólares como si Evo fuera el Fondo Monetario Internacional. Pero no es así la situación. La situación es que tenemos tiempo suficiente con la gente que estoy trabajando para concientizar al conjunto de la población boliviana sobre la realidad económica boliviana y que necesita el proceso de transformación política en este momento. Jaime, yo quisiera un poquito esquematizar las cosas en función de lo que tú nos has dicho de manera primicial, que este 7 de agosto se presenta este nuevo proyecto político electoral. Tú dices nada con el MAS, ¿no? Por tanto, se descartaría ahí a Evo Morales, Luis Arce y los seguidores de estos dos personajes. Tampoco queremos nada con los funcionales de la oposición.
poniéndole nombre y apellido, estaríamos hablando de nada con Tuto Quiroga, con Carlos Mesa, con Samuel Doria Medina, con Manfred Reyes Villa, no sé, con Johnny Fernández, y tú dices finalmente, queremos hacer algo con los emergentes, otra vez poniéndonos como límite el 7 de agosto. ¿Quiénes son esos emergentes con los que tú podrías sentirte cómodo, sentirte, digamos, a gusto con la construcción de este proyecto electoral? Estamos hablando, por ejemplo, de Rodrigo Paz, de Antonio Saravia, de Agustín Zambrana, de Amparo Vallivian, de Vicente Cuellar, de esta gama. ¿Con quiénes más o menos tú te sentirías cómodo? Con parte de ellos, porque muchos de ellos gritan mucho contra el MAS y en el fondo son candidaturas del MAS. En el caso no quiero hablar de personas, ni voy a hablar de partidos, porque esta es una sorpresa que le vamos a dar al país, pero sí es con otros candidatos a la presidencia, que ayer hemos llegado a un acuerdo nacional para ajustar todo este tema y estamos viendo de que sí la unidad se puede, porque primero es la patria. Aquí no importa quién es primero, quién es segundo, el tema no es ese. El tema es cómo podemos armar. Y luego de eso vamos a convocar a todos los demás e inclusive los vamos a armar, vamos a convocar a los funcionales, a los que juegan a la democracia con el MAS. Porque definitivamente tenemos que dar un golpe contundente democrático para poder reconstruir el país. La institucionalidad, o sea, no sé si me dejan todavía, si puedo después explicarle cuál es más o menos la propuesta que tenemos de un plan de trabajo y nuestra propuesta de los primeros 100 días de gobierno. Jaime, usted le mandó cartas a Carlos Mesa, a los que usted llama funcionales, y entiendo que nadie aceptó la invitación de reunirse con usted. ¿Para qué los invitó si eran funcionales? Porque hay que ser amplio, Amalia, porque necesitamos pensar en amplitud, pero ellos se van calificando como funcionales en la medida que simplemente, fíjate, son tan mezquinos que hicieron un pronunciamiento sobre Venezuela y solamente se ponen ellos, como si ellos solamente fueran. ¿Por qué no piensan en amplio? ¿Por qué no piensan en el país? ¿Por qué tú dijiste que hay 20 candidatos? ¿Por qué no a los 20 los participan? ¿Por qué quieren mantener siempre una hegemonía? Porque viven de la política. Son alcaldes, son rectores, son expresidentes, no tienen que trabajar. Con la gente que yo estoy uniéndome es gente que no tiene nada que ver con la función pública, ni que está en este momento ganando dinero del Estado, ni vive de la política. Como yo, vivimos de nuestro trabajo. Yo estoy transmitiendo desde mi consorcio. Entonces, esa es otra gente. Nosotros somos emprendedores. Es la gente, el 85% de la población que tiene este país, somos emprendedores. Todos nos buscamos nuestra fuente de trabajo y nuestro diario vivir. Entonces los otros no. Los otros viven todo el tiempo, han vivido de la política. ¿No está usted resentido porque lo han ninguneado, Jaime? No, para nada. Es parte de la política que uno tiene que aprender a aceptar a las personas como son. Pero yo no pienso, digamos, de que cómo Mesa va a hacer oposición a Evo Morales si durante la gestión de Evo Morales era su personaje estrella en todo sentido. Mesa lo indultó. Tuto Quiroga le puso a Yanine Áñez a Salvador Romero, que Salvador Romero fue el que agarró y le permitió que la sigla del MAS siguiera existiendo cuando había sancionarla y eliminarla por el fraude electoral. O sea, Samuel Doria Medina lo propio, o sea, fue y deshizo el gobierno de Áñez, hizo cogobierno con Áñez, destruyó a Áñez. Yo le mandé miles de asesoramientos a Áñez grabados, de todas formas, haga esto, deje de hacerse utilizar, nunca hizo caso a nada. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que hacerle caso a la gente que le dio funcionalidad al MAS? Porque no estaríamos en esta situación si Yanine hubiese hecho un buen gobierno, se hubiese anulado la sigla al MAS, estaríamos en otro momento y en otra situación económica. Lamentablemente la señora, y esa es otra cosa que pienso, que hay que liberarla en forma inmediata porque está ilegalmente detenida. De repente de ser procesada
como un procedimiento normal, especial que ella tiene en juicio de responsabilidades. Pero ella en este momento es una prisionera ilegal, es una presa política que no merece estarlo. Como no merece estarlo ni Camacho ni los 300 presos que en este momento están. Yo pienso que el primer día de mi gobierno yo voy a declarar un armisticio y un indulto a todos los presos políticos del país, por un lado. Por otro lado, voy a romper relaciones con Venezuela si sigue Maduro, con Cuba, porque son los países que en este momento tienen la mayor injerencia política en la conducción de nuestro gobierno. ¿Usted cree que Arce está gobernando? Detrás de él están teóricos cubanos, teóricos venezolanos, porque no pueden concebir perder a Bolivia del núcleo que han conformado. O sea, aquí existe una gran injerencia política en nuestro país de otras naciones que en este momento están cogobernando con el presidente Arce. En efecto, Jaime, lo escucho con atención y usted dice, en mi gobierno. Es decir, todas las alianzas que está usted haciendo y que las va a soltar primicialmente de acá a poquitos días, Jaime, todas son alianzas en torno suyo. Decir, no. Si digo mi gobierno es porque hablo de nuestro proyecto nacional. 100 días, pero de su gobierno. Entonces está llamando a concentrarse en torno a su persona. No necesariamente eso. No necesariamente. No hablo en primera persona, lo hablo en el sentido del proyecto político que estamos construyendo, de lo que queremos hacer, de los bolivianos que sí queremos cambiar este país. Y creo que esa es la base de todo. O sea, no seguir más de lo mismo, porque hay mucha gente que no quiere que las cosas cambien. Aquí hay grupos de poder en Santa Cruz económicos como el resto del país y sectores inclusive empresariales y políticos que no quieren que el sistema cambie, porque el sistema le da mucha utilidad económica, le da vigencia, no les interesa que cambie la forma de democracia como está funcionando. Este país hay que cambiarlo totalmente, Amalia. O sea, totalmente hay que cambiarlo. Una consulta, Jaime, otra vez esquematizando las cosas. Disculpa, por favor, esta manera de explicarme. Por un lado estaría entonces el MAS, eventualmente puede ser, no está nada dicho, un bloque... Lo que tú quieres es que yo te dé la primicia, Cacho, y no te voy a dar la primicia. No. A donde va el asunto es que, por un lado está el MAS, por otro lado puede estar un bloque de eventualmente partidos tradicionales. Sí. Yo pienso que más o menos así va a funcionar. Las próximas elecciones van a estar entre el MAS. Evo no puede ser candidato a la presidencia, no debe serlo, no hay que permitirlo porque constitucionalmente y sentencias constitucionales lo prohíben. Arce, no sé para qué, si querrá ser candidato o no. De repente cualquier rato se busca una enfermedad y se va o va a buscar cualquier pretexto para irse, aunque también muchas veces le veo que quiere continuar a reproducir el poder para seguir poniendo más miserable al pueblo boliviano. Pero el MAS, yo creo que como proyecto será uno. Los otros serán un bloque de los partidos tradicionales que le han dado funcionalidad al MAS y que han convivido con el MAS y que son parte de esa clase política. Nosotros queremos crear una nueva clase política. Un nuevo país, una nueva visión de país. En esa línea de entrar con una especie de tercera vía, tú dices es con los emergentes, no con todos, pero una buena, digamos, con lo más rescatable, entiendo de tus palabras, de los emergentes. Ya tienes conversado, ya hay, digamos, negociaciones emprendidas. Ya hay hasta documentos firmados. A ver. Hay hasta documentos firmados. Ya. Entonces, el 7 de agosto es como que se estrena esta tercera vía, ya buscando la presidencia al margen de estos dos bloques. Eso es lo que quiero que Y no necesariamente yo como candidato a la presidencia. No, porque si vos quieres solucionar los problemas del país, no se trata de que vos estés en primer lugar, segundo lugar o tercer lugar. Aquí es el mayor desprendimiento posible que tenemos porque nos interesa la unidad. Cuando yo los invité a todos,
No les dije, vengan sobre la base que Jaime Solís quiere ser presidente en frente a toda situación y por encima de todo. No, unámonos por el bien de la patria, porque la patria está primero. La patria tiene que estar primero sobre todas las cosas, después vendrán los sujetos. Ahora, lo ideal es el tema del plan para transformar, para salvar la economía y para reestructurar el país. Ahí va mi siguiente consulta. Definido esto, Jaime, el MAS por un lado, este otro bloque por acá, y ustedes como una tercera vía, si los tradicionales, por darle un término, les plantearían unas primarias al margen de lo que dicen las leyes, vamos a primaria, es que la gente escoja al mejor, ¿ustedes aceptarían? Sí, yo pienso que sí. En ese escenario no habría ningún inconveniente, porque tenemos que estar con mentalidad amplia si creemos que vamos a ganar las próximas elecciones. Porque fíjate, a nosotros las grandes cadenas de televisión no nos hacen las entrevistas a los emergentes. ¿Por qué? Primeramente porque los emergentes incomodan al sistema político nacional, ¿sí? Incomodan que las tandas publicitarias de 22 a 30 millones de dólares que paga mensualmente el gobierno y que para eso tiene plata, o sea, estas son las grandes cadenas de televisión, les incomodan y estamos vetados a salir en los canales de ese tipo. Entonces, para nosotros, ¿cuáles son los mecanismos? Son las redes. Si no fueran las redes, nosotros no existiéramos. ¿Ah? Son las redes los que nos han dado la oportunidad y la libertad de poder contactarnos con la ciudadanía. Y la ciudadanía, te digo, sí, perdón. Sí, no, pienso que en esta fase veo que hay un agrupamiento, ¿no?, interesante, positivo, de esa gran dispersión a una dispersión menor, ¿no? De tal modo que lo que usted está haciendo, reunirse, hacer un bloque, un frente con los que más se asemejan ideológicamente, políticamente, es un bloque. Pero entre los emergentes me parece que están surgiendo varios de estos bloques, ¿no? El proyecto de Juan del Granado, de Vicente Cuéllar, que también a su vez están aglutinando por su cuenta y por separado al proyecto suyo, salvo que esté confundida y sea el mismo proyecto y la misma... Sí, mira, el 7 de agosto... ¿Con Juan del Granado, con Vicente Cuéllar, o ese es otro proyecto? Vicente Cuéllar es mi amigo, Juan del Granado es un viejo amigo, pero nosotros concebimos los emergentes en la gente que tiene la mentalidad del libre mercado, ¿sí? Los que creemos de que hay que reducir el Estado en su mínima expresión, que debemos hacer transformaciones de fondo en el tema del Estado. Los otros solamente quieren maquillar el Estado y seguir manteniendo este mismo modelo. Nosotros queremos reestructurar la República de Bolivia, reducir a 10 ministerios, hacer que funcione la justicia, la independencia de poderes, reducir impuestos, dar amnistía de impuestos a la gente que en este momento está estrangulada económicamente. Necesitamos reactivar la economía por medio de abrir las fronteras del país a la importación, a la exportación, crear zonas francas en todo el país, en todos los bordes del país, poner presencia del Estado en el Chapare, que retorne la DEA a trabajar en la lucha contra las drogas, reestructurar la Policía Nacional, dignificar a las Fuerzas Armadas. Hay que desarmar las estructuras de corrupción de la aduana con la policía y el ejército. Entonces necesitamos hacer transformaciones de mercado y eso va a pasar por gente que tenga la afinidad ideológica en ese sentido. Pero además, lo que vamos a hacer a partir del 7 de agosto no solamente ahí termina, sino ahí comienza, porque ahí vamos a seguir hablando con todos los demás para construir el mayor y mayor y mayor Frente Amplio, porque tenemos sigla, son ya 2 a 3 candidatos presidenciales los que se van a fusionar en ese lanzamiento, y entonces es el comienzo, porque tenemos todavía un tiempo, si es que todavía va a estar presidente Arce, si es que aguanta sostener como está manejando el país estos meses más.
Bueno, por lo que usted dice, un compañero suyo, un compañero de esta trayectoria será Sarabia, ¿no? Eso parece que cae por su peso. Antonio es un baluarte interesante y para mí sería mi mejor ministro, o no sino el mejor ministro de Economía que tengamos junto con Jaime Dunn. Las mejores personas podemos tener, porque de eso se trata. Ministro, dice, ¿no? Queda claro cuál es su proyecto. Bueno, Jaime, ha sido un gusto conversar con usted. Me queda muy clara su posición, hacia dónde va, y yo creo que a todo el público que nos ha visto también le queda claro cuál es su proyección y cuál es su propuesta y la ideología que usted va a defender y el proyecto que va a defender. Bueno, le deseo mucho éxito y será hasta la próxima. Cacho, perdona, seguramente tienes una pregunta de despedida. No, yo más bien te comprometería, Jaime, a que nos avises cuándo, bueno, ya sabemos que es el 7 de agosto, dónde va a ser este anuncio importante, de tal manera que los medios que nos movemos en las redes sociales podamos estar atentos a cubrir este evento, que democráticamente tienen todo el derecho de hacerlo, y si logran aglutinar, si logran constituirse en un polo de atracción política, pues será, digamos, beneficioso para ustedes. Así que esperamos estos datitos de tal manera que podamos estar atentos. Muchas gracias. Un abrazo. Creo que va a ser el 7. Estamos confirmando el lugar, el Hotel Presidente, probablemente a las 10 de la mañana. Un gran abrazo y gracias por la entrevista. El anuncio siempre. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.